Buena gente, ¿cómo les va? Nos encontramos de vuelta en este canal de YouTube y hoy vamos a hablar de un hecho histórico o una etapa histórica muy destacada, que es la Alta Edad Media. Esta época hay que dimensionarla de antemano o antes de iniciar en sí eh, con la data dura, digamos, con el contexto sí, o sea, en lo que es en sí la Alta Edad Media. Hablamos de que la Alta Edad Media se encuentra ubicada luego de la caída de el Imperio de Roma, el Imperio Romano de Occidente, porque recordemos que Roma en sus últimas épocas, en sus épocas de crisis, los últimos años básicamente del Imperio, se dividió entre Occidente y Oriente. Oriente es el que va a seguir hasta el siglo, si no me equivoco, siglo XIII, XIV, va a seguir más o menos, básicamente. Eh, bueno, Occidente se va a caer más o menos en el siglo V, si no me equivoco. Pero bueno, eso como contexto. Entender eso de que antes de la Alta Edad Media se encuentra la caída de lo que es el Imperio Romano de Occidente. El originador, por decirlo de una manera. Pues está el de Oriente ya. Bueno, como para ahora sí hablar de la Alta Edad Media, para contextualizar, digamos, hablamos que esta época histórica comprende lo que son los siglos 5 y 10 después de Cristo. Durante este proceso, digamos, que se establece en lo que es en la actualidad Europa, digamos, ¿no? En el continente europeo, un conjunto de pueblos germánicos. En este caso se menciona, o yo destaco dos, los visigodos en Castilla, los cuales literalmente Castilla, por decirlo es lo que es en la actualidad España, y luego en París, lo que en la actualidad es París, los merovingios, disculpen, porque es un nombre raro. Esto nos habla también de que el pueblo francés proviene de los pueblos germánicos. Recordemos también que estos pueblos germánicos fueron uno de los tantos pueblos los cuales eh, invadieron o llegaron a atacar a Roma en sus peores épocas, digamos, ¿no? Bueno, este conjunto de pueblos lo que hacen es una continuación de la tradición romana, eh, la cual se manifiesta en los siguientes hechos. En primera instancia, en una tributación, ¿no? Tal como se aplicó en el Imperio Romano desde el principio hasta el final de su historia. Y después, cuestiones más ya culturales, por decirlo de una manera, que son el idioma latín, por ejemplo, las leyes escritas y por último, por ejemplo, la comida de carácter mediterráneo, caracterizada por las uvas, las olivas y una alimentación mucho más sana. Eh, pero también hablamos de rupturas con la cultura romana, inexiste, o sea, la cultura del gran imperio inexistente en esa época, que es un que se demuestra precisamente en un latín vulgar, muy reducido a lo que era el latín romano, la escritura casi nula, literalmente, por eso es que se llama esta época la Edad Oscura, porque básicamente a raíz de la poca escritura, digamos, que no se pudo reproducir ni, eh, ni producir nuevos conocimientos. Y por el otro lado, la reflexión filosófica también desapareció. Prácticamente uno de los últimos referentes filosóficos, tenemos que hablar, si no me equivoco, de Marco Aurelio, cual fue uno de los emperadores de Roma. Pero bueno, hay que destacar que esto que se le dice la época oscura, porque prácticamente no hay ningún tipo de producción ni escrita ni intelectual, nada. Bueno, también, por decir una manera, para sintetizar esta cuestión de los pueblos que se encuentran en Europa, hablamos de pueblos romanos germánicos, ¿no? Romanos en el sentido que tienen un poco cultura romana y germánicos por su origen, ¿no? Y por otro lado, esta alta edad media se ve o pasa por transformaciones. Por ejemplo, la desaparición del curialato. Este curialato era aquel que tributaba o era el encargado de tributar para Roma. Este puesto, sí, este puesto gubernamental tiene una curiosidad, es el hecho de que si no llegaba a la carga impositiva que se le había exigido, tenía que poner de su propio bolsillo. Entonces por eso ya era como algo inviable y algo que nadie quería ocupar, ¿no? Digamos. Luego también lo que desapareció por obviedad fue, junto con el imperio de Occidente, fue su estructura burocrática.
esta estructura burocrática se manifiesta en magistraturas, senados, no sé, el senado de la plebe, al fin y al cabo, eh, una cuestión de, una cuestión bien política administrativa. Y luego este es, por decirlo de una manera, uno de los más importantes y que más va a caracterizar esta primera etapa, es el vacío de poder central. Ya no hay un poder o un- ¿cómo decirlo? Una figura que domine un gran territorio, sino que ahora no hay un poder central, sino que hay un conjunto de reinos esparcidos que tienen su autonomía propia. Y ahora sí, este es uno de los más importantes cambios que va a establecer el futuro de Europa y prácticamente del mundo entero, de la sociedad occidental, que es que durante esta época se establece bajo los cimientos, por decirlo, con cimientos muy fuertes, la iglesia. Recordemos que la iglesia católica, digamos, no se origina en la Alta Edad Media, sino que anteriormente, sino que durante el Imperio Romano esta iglesia o esta religión va a ser oficializada, nada más nada menos. Eh, y por último, este ya es como algo que va a ser relevante para el futuro, ¿no? De, de la, de la Edad Media, que es, por decirlo de manera, el establecimiento de una persona a la cual concentra el control de la tierra. El comes civitatis, en latín sería, está escrito, digamos, ¿no? Así que bueno, también ya en lo que respecta a lo de la mano de obra, hay que considerar que con la alta edad media, digamos, surge ya un trabajador no libre, obviamente, que es el siervo medieval. El siervo medieval es aquel que está atado a la tierra, pero que no es libre. Pero esto lo voy a explicar en un video muy pronto, así que no voy a eh, profundizar en este tema. Pero lo que sí hay que considerar es el hecho de que se pasa de un siervo medieval, que tiene sus características, al fin y al cabo está atado a la tierra, pero es libre, y se deja de lado el esclavo romano, el cual no tenía tierra, vivía en el aposento del dueño, del amo, pero no tenía libertad, digamos, ¿no? Eh, perdón, estoy revisando, bueno, lo que mencioné anteriormente, el hecho de que eh, había muchas organizaciones complejas en el medio, en lo que respecta a la mano de obra. Había zonas en las cuales seguía la esclavitud, otras zonas que se apelaba más a una persona atada a la tierra, o otras personas que eran literalmente muchos esclavos. Esto es la realidad. Muchos esclavos, luego de la caída del Imperio Romano, fueron libertos, o sea, fueron liberados porque no existía la estructura burocrática ni administrativa como para este tipo de organización del trabajo. Y esto ya es lo último, los últimos conceptos acerca de esta época, que es que se ve un empobrecimiento de Europa, ¿no? Por la caída del Imperio Romano. Y este último punto, que creo que es muy relevante y es curioso realmente, que está reflejado o hace referencia a las clases sociales, ¿no? Porque siempre vemos que hay clases sociales y altas. Obviamente no hay clase media, no existe. Eh, pero podría decirse que en esta época la diferencia entre ambas clases no es abismal, sino que casi es muy poca la distancia. O sea, la clase alta es alta por muy poco que la clase baja. ¿Por qué? Porque básicamente en esta época todas las personas, todos los habitantes europeos, no entre el siglo V y X, debían de nada más ni nada menos sobrevivir por su propio trabajo. No podían apelar a una mano ajena, digamos, ¿no? A lo que sería el trabajo de otros, ¿no? Por ejemplo, por esto se podía ver a reyes, a personas en un cargo alto, en una administración pública, por decirlo de una manera, o administrativa, trabajando, ¿no? Nada más ni nada menos. Como también el hecho de que muchos reyes, muchos condes, muchas personas de la clase alta tenían su aposento, digamos, pero no era lujoso como va a ser después en el siglo, no sé, 16, 17. Como que en esta época no existía todavía un Luis XVI, eh, capaz le erra el nombre, pero básicamente es el último rey francés, o con este glamour, estas cúpulas, estas iglesias increíbles, no, sino que
Lo único glamoroso que existía entre estos siglos eran las estructuras romanas, el Coliseo, etcétera. Así que bueno, y de vuelta, para enfocarme de vuelta y para que se entienda por qué en esta época, o esta época llamada la época de la oscuridad, porque no se produjo en sí ningún conocimiento, ni reproducción, ni producción de conocimiento. Así que bueno, acá terminaría este acercamiento a la Alta Edad Media. Próximamente se vendrán más videos relacionados a esta época histórica, así que espero que les sirva este video y nos vemos en próximos videos básicamente. Así que hasta luego.